Eclipse lunar. Gerardo Sepúlveda era aficionado a los libros. Tenía su residencia en el distrito de La Molina. Fue general del ejército peruano, reconocido con medallas y honores ganados por su buen desempeño en el campo de batalla. Había repasado 2 veces los últimos capítulos de una novela bélica. Las líneas dramáticas y metafóricas del autor lo hacían releer una y otra vez. Escenas de guerra se dibujaban en su imaginación mientras recordaba su última batalla, que lo había hecho reconocido y felicitado por el ministro de guerra del país. Llegaba a sus pies la sombra trémula del ciprés que hace algunos años le había enviado su hijo Patrick desde Francia. La empleada de su residencia le había dedicado mucho cuidado al árbol que ornaba el patio del octogenario lector. El declive de su residencia dejaba caer con intensidad los rayos centellantes del sol. El hálito de los vientos del lugar le daba una tranquilidad y al respaldo curvado del mecedor una comodidad placentera para leer su novela. Su esposa, emperatriz de Sepúlveda, lo acompañaba en el jardín de la residencia. Tenía mucha afición por las plantas, ya que era botánica de profesión y llegó a coleccionar muchas hortalizas ornamentales en su jardín. Cuando llegaba la noche, don Gerardo Sepúlveda vislumbraba desde su patio una y otra vez el firmamento limeño. Las encrucijadas estrellas eran su deleite y la inmensa y clara luna el encanto para sus ojos. El austero reloj de pared de su casa derramaba el tiempo que le sustraía los pocos años de vida que le quedaban. «Gerardo, tienes mucho tiempo afuera. Vamos a descansar. ¿Qué haces contemplando mucho a la luna?», dijo emperatriz, asomándose desde algún umbral de la residencia. Don Gerardo, sosteniéndose en su bastón de fabricación francesa y con una bata de dormir de telas italianas, volvió la mirada hacia su esposa emperatriz. «Tienes toda la razón, mujer. Llevo mucho tiempo aquí, pero no es por las puras. Vislumbro detenidamente a la luna antes de que el eclipse lunar le llegue a su vida». Esta escena de vislumbrar el despejado firmamento limeño y mirar detenidamente a la luna se repetía antes de ir a dormir. Las rosas de su jardín dejaban aromas intensos que la noche revestía en sus entrañas. El estante de caoba, lleno de libros, reflejaba su pasión por la lectura. Los libros de ciencia y filosofía despertaron su curiosidad. Los leía para participar de reuniones con amigos de su entorno. Sus amigos eran políticos, empresarios y militares que en años anteriores habían ocupado cargos importantes en el país. Don Gerardo Sepúlveda vivía con mucha intensidad cada segundo que la vida aún tenía para él. La vejez es larga en una vida corta. Quiero que mi vida corta sea muy intensa, mencionaba don Gerardo en todas sus reuniones amicales. Llegó el día en que don Gerardo Sepúlveda ya no podía leer. La ceguera había arribado a su frágil vida. Los libros le eran leídos por su esposa emperatriz. La noche llegaba para don Gerardo. La tristeza se fundía en su ser. Ya no podía vislumbrar jamás el cielo salpicado de estrellas. Solo le quedó imaginar a la bella e inmensa luna. Pero antes de irse a dormir, tomado de la mano de su esposa y sosteniéndose en su bastón en medio del patio, brotaron de sus labios unas palabras. «Mujer, cuando podía vislumbrar la luna, te decía, vislumbro la luna antes que le llegue el eclipse lunar a su vida. Pero qué irónica es la vida. Al que le llegó el eclipse lunar fue a mí y no a la luna».